Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre la importancia de los insectos en la alimentación de nuestros pájaros. Sin más, empezamos. Los insectos son un complemento muy interesante para añadir en la alimentación de las aves domésticas. Por supuesto, las aves insectívoras los necesitan para su correcta alimentación, pero las aves granívoras, que son las que tenemos comúnmente en nuestro aviario como mascotas, tales como canarios, periquitos, diamantes de Gould, ninfas, agapornis y demás, también es aconsejable introducir este tipo de alimento en su alimentación de manera puntual, ya que son un aporte bastante completo de nutrientes, vitaminas, grasas o proteínas, que les aportan muchas propiedades a los pájaros, especialmente en época de reproducción. De ahí que muchos criadores los utilicemos como un complemento alimenticio para la cría de todo tipo de aves ornamentales, ya que ayudan a la aparición de celo y favorecen el correcto crecimiento de los pichones. Y también es interesante aportárselo durante la muda, ya que ayudará al crecimiento de las nuevas plumas, e incluso algunos tipos de insectos como algunos crustáceos son ricos en carotenoides, lo que contribuirán a mejorar la pigmentación de las plumas. Los tipos de insectos más comunes que se suelen utilizar en ornitología para la alimentación de los pájaros suelen ser el tenebrio molitor o gusano de la harina, que es el más extendido, los gusanos pinkies, los gusanos búfalo e incluso los gusanos de seda. Pero también algunos criadores añaden larvas de moscas o hormigas e incluso pequeños crustáceos como por ejemplo el gammarus. Este tipo de insecto lo podemos encontrar de diferentes formas y por tanto tenemos diferentes alternativas a nuestra disposición para aportárselo a los pájaros en función de la especie, de los gustos del criador o de la forma en la que los consigamos. La primera forma es aportárselos vivos y los podemos comprar en tiendas de animales e incluso criarlos nosotros mismos en pequeños recipientes, ya que requieren de unos cuidados muy simples, se reproducen rápidamente y de esta forma podemos tener prácticamente gusanos durante todo el año. Para aportárselos vivos, simplemente tenemos que seleccionar algunos gusanos o algunas larvas y colocárselos en un recipiente, y los pájaros por instinto, si están acostumbrados, se los comerán directamente, ya que tienen un buen sabor y es una fuente importante de nutrientes. No obstante, hay algunos criadores que antes de ofrecérselos a determinadas especies de pájaros, suelen trocearlos para facilitar que estos se los coman mucho mejor. La segunda forma es aportándoselo de manera deshidratada o en polvo. Esta también es una forma cómoda y sencilla de aportarle proteínas, minerales y nutrientes a los pájaros, ya que simplemente hay que añadir una pequeña cantidad de insectos deshidratados en polvo al pienso o a la pasta de cría, o bien espolvorear un poco sobre las ensaladas de frutas o verduras que le aportemos semanalmente. Y por último, también los podemos encontrar en tiendas de animales, en la sección de congelados, y si nos decantamos por esta opción, que también es bastante cómoda, solamente deberíamos descongelar varias horas antes de dárselo a los pájaros, únicamente la cantidad que vayamos a necesitar, y dárselos de manera directa o mezclados junto a la pasta de cría, las frutas o verduras, como golosina o alimento ocasional en momentos puntuales del año, especialmente como he dicho antes, en la temporada de reproducción, durante el cambio de plumas e incluso en épocas frías. Dale like al vídeo y compártelo para que también les pueda servir a otros compañeros. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y te la responderé en la mayor brevedad posible. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre, te espero en el próximo vídeo.